Buenas tardes, compañera. Buenas tardes ¿Qué a todos los tal? compañeros. ¿Cómo estás? Muy bien, vos, Emilce, Bien, muy muchísimas bien. No, por favor. gracias por este tiempo que Gracias. vamos a compartir. Yo Bueno, quiero agradecerte con el corazón. Mi nombre es Vero Rapetti. No pertenezco a la juventud, como te habrás dado cuenta, del Macacha Güemes, pero en el fondo, muy en el somos todos fondo soy jóvenes. joven. Somos todos jóvenes. Somos todos jóvenes, somos todos compañeros y compañeras del Centro Cultural Macacha Güemes, de aquí de Escobar, que conduce nuestro querido compañero, el intendente Ariel Sujarchuk. Y este ciclo es un ciclo de formación para nuestra juventud. Así que simplemente agradecer a la juventud por este espacio de escucha, de aprendizaje y más que nada escucharte como compañera, no tanto como científica, bioingeniera, epistemóloga, pero más como militante, compañera. Así que le voy a pasar la posta a mis compañeros que sí son jóvenes, que son, en este caso, Dylan y Maru. Les mando un beso y yo apago el micrófono. Dale. Hola, Emilce, buen día, buenas tardes. Yo soy Maru, soy parte de la juventud, militante también de la Comisión de Género. La realidad es que es una emoción terrible poder compartir este espacio y poder tener tu voz en este momento, así que realmente agradezco muchísimo esta oportunidad. Y bueno, nada, sin mucho preámbulo, digamos, con las compas, con los compas, estuvimos charlando mucho sobre qué nos parecía que teníamos que conversar con vos. Y bueno, tenemos algunas preguntas para hacerte. Sí, cómo no. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Bueno, en primer lugar, nada, digamos, la inquietud más importante que teníamos estaba relacionada, bueno, a cómo iniciaste tu militancia, digamos, ¿cómo decidiste formar parte de una organización política, siendo tan joven, mujer y militante, ¿no? Digamos, ¿cómo se dio esa conjugación? Porque realmente, digamos, como mujeres, también tenemos muchas dudas en relación a la militancia de las compañeras en los 70. Así que bueno, queríamos escucharte en relación a eso. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, a todes, por esta invitación. Vero, muchas gracias por tu insistencia, que bueno, no pudo ser ni el año pasado ni en septiembre, pero no, nunca es mala voluntad, sino que uno a veces no da abasto. Este año con la pandemia, una realidad muy especial, un 16 de septiembre muy especial que nos encontró no en las calles ni en las plazas, sino en las pantallas. Yo primero le empecé a decir que sí a todo el mundo y después me di cuenta que no había horario ya para poner Zoom y un agotamiento de pantallas tenía, pero todo bien. Y así que bueno, ahora un poco más relajada tengo las posibilidades de charlar con ustedes, que es un gusto. Y bueno, la primera pregunta, yo la cambiaría al revés. ¿Cómo no iba a militar? ¿Cómo no iba a participar políticamente? Lo raro hubiera sido que no participe políticamente, porque en esos años era una efervescencia de participación política muy grande. Yo he contado, me mandan, he contado otras veces que no venía de una familia militante, no venía de una familia peronista, al contrario, muy antiperonista, y fue la escuela, el cambio de escuela, cambié de escuela y fue la escuela, y por eso yo siempre le doy tanto valor a la educación, a la escuela, a las instituciones educativas, porque te forman en múltiples sentidos, ¿no es cierto? Te forman no solo con los contenidos académicos, los contenidos concretos, sino que te forman como ciudadanos. Por eso le doy tanta importancia a la escuela. Y fue la escuela la que me abrió la cabeza, me hizo pensar de otra manera,
y la realidad que yo tenía circundante eran todos compañeros militando en distintas agrupaciones. Que hay que ubicarse en los contextos, ¿no? Yo siempre decía, yo no conocía lo que era la democracia, en nuestras épocas no había democracia, había golpe militar, más blando, más duro, algunos intentos democráticos, pero muy débiles, o sea, se llegó del 74 cuando ganó Perón, pero duró hasta el 76, el 75 fue un año muy complejo, y bueno, fue así con esa pequeña primavera de democracia y pequeña primavera de participación política que uno quiso participar porque tenía la ilusión de cambiar el mundo directamente, pero de cambiar todo. Como joven uno quiere cambiar, no te gustan las cosas como son, y yo trabajaba mucho con cuestiones cristianas, de caridad, y descubrí que en la política se podían hacer transformaciones de mejorar la calidad de vida, el bienestar, pero realmente auténtico, no desde la caridad, sino con transformaciones que eran las que se necesitaba para el mundo y el país que queríamos. Así que eso me entusiasmó, y pues fue lo que mantuvo siempre el bienestar del otro, ¿no? O sea, que tan equivocada a pesar de la corta edad, cuando te dicen son jóvenes y demás, los jóvenes saben muy bien muchas cosas que quieren, tienen dudas, pero los adultos también tienen dudas. Así que hay cosas que te marcan. A mí la cuestión de pensar en el otro fue lo que me marcó, la militancia fue lo que me marcó, y no dudé de abrazar esa militancia para cambiar el país. No sé si me siguen haciendo otras preguntas. Buenas. Hola, Dylan. La verdad que como joven es un orgullo poder hacerte esta entrevista. Gracias. Una gran compañera. Gracias. La verdad que quisiéramos saber un poco de tu libro, de qué es lo que transmite. Bueno, justamente en el libro cuento con muchos detalles todo este tipo de cosas. Es un libro que voy recorriendo y contestando a lo largo, me tomé el tiempo de sentarme a escribir casi todas las preguntas que me fueron haciendo a lo largo de todos estos años, las distintas entrevistas, pero sin tiempo, vamos a decir, sin siempre las entrevistas uno tiene problemas de tiempo, es difícil, y me permitían escribirla con todo lujo de detalles, y que cuento eso, empiezo desde mi infancia, pero voy del pasado al presente todo el tiempo, porque eso es lo que me interesa, son relatos, pero más que nada, que algunos que me dicen, uy, ¿cómo se lee como rápido? Porque volvés al presente, estoy desde mi infancia y de golpe te encontrás en un acto viéndolo a Macri en los relatos, entonces, ¿por qué eso? Porque a mí lo que más me interesó siempre es hablar del pasado para entender el presente. Si hablamos solo del pasado para pensar, bueno, esto pasó, o esto le pasó a esta señora, bueno, no, eso se puede hablar en terapia, digo yo. Lo importante es ver esas situaciones que pasaron, qué pasan con el presente. Entonces, por ejemplo, yo que venía de una escuela a la primaria, como decía, de una familia muy gorila, una familia, iba a un colegio de monjas que hacían muchas discriminaciones, bueno, todo eso yo percibía algunas cosas, pero no las percibía con claridad, las tenía ahí medias mezcladas en mi infancia. Y ahora, sí, y con el tiempo me fui dando cuenta y me permitía hacer esas comparaciones. Por ejemplo, mi mamá siempre era una muy buena señora, porque en el libro me permito hacer esas complejidades que tiene la vida con las personas. No es que uno es bueno y uno es malo y punto, vamos a decir. Es mucho, si fuera así sería todo más fácil. Pero hay gente que es recontra antiperonista, es buena persona, un montón de cosas, igual la querés matar, pero es tu amiga porque te ayudó en determinados momentos. Pero mi mamá era una de esas, era una muy buena señora, muy antiperonista, descasada. Entonces, por ejemplo, mi mamá siempre, por un lado me hacía ayudar mucho a los pobres, pero por el otro lado me marcaba las casas y me decía, ¿ves que tienen antena de televisión? ¿Ves que se gastan la plata comprándose un televisor? Y hoy mi mamá estaría diciendo, ¿ves que se gastan la plata en los celulares? Entonces digo, yo trabajé mucho cuando fui asesora en el Ministerio de Educación, en la asignación universal por hijo. O sea, fue una experiencia para mí maravillosa,
libreta de la asignación la diagramé yo. Entonces para mí fue una experiencia hermosísima y recorrí todas las escuelas con las directoras y veía, entonces ahí por ahí en un relato, le estoy spoileando, pero digo, era como que en un relato que yo contaba, era como hablar con la directora, era como que estar hablando con mi mamá de aquellos años que cuestionaba los consumos de los humildes. Y eso es lo mismo, pero les puedo asegurar lo mismo. Y una vez mi mamá me dijo inclusive que ella cree que no, que ya peronistas no había más, desde los años 70 y pico, mi mamá antes de que venga Perón y todo, dice, no, ya peronistas no hay más, ¿no? Y yo creo que mi mamá, si hubiera cuando perdió el kirchnerismo, me diría, no, kirchneristas no hay más, vamos a decir, ¿no? Eso, la típica, no vuelven más. Bueno, entonces digo, me parece que esas matrices de esas señoras como mi mamá, buenas personas, todos tenemos seguramente al lado a alguien así. Entonces, ahí es lo difícil de trabajar en la política, porque sería tan fácil si hay buenos y malos y nada más. Son esas mezclas, ¿no? De tu tía que es gorila, pero es la que está al lado tuyo cuando está enferma, entonces que no querés pelearte, pero cuando empezás a hablar, bueno, ¿por qué si ella es trabajadora, no es de una clase rica y sin embargo no logra ver por qué el macrismo hizo tanto mal? Bueno, entonces digo, esas complejidades, yo nací con esas complejidades y conviví después durante mucho tiempo. Por ejemplo, la otra cuestión, mi padre era policía, por ejemplo. Mi padre era policía y jubilado de policía. Y hay todo un relato de lo que era mi viejo y la relación de mi viejo y lo que hizo mi viejo cuando a mí me detuvieron, ¿no? Con todas esas complicaciones que tiene la relación padre, hijo, policía, hija militante, y el amor de un padre y una hija, pero todas esas cosas no cuajan de entrada. Entonces estaba que te quería matar, pero te quería salvar, pero te retaba y quería que vos no sufrieras. Bueno, todas esas complejidades, esos son los relatos que voy haciendo, que paso del pasado al presente, en donde las preguntas, cómo me sentí, cuando me detuvieron, toda una cuestión de muy intimista, que me permití escribirlas y contarlas desde, como dicen, desde el corazón, vamos a decir, con mucho mensaje político, todo tiene mensaje político, pero todo en carne viva me puse a escribir. Eso era Dylan por ahí que estaba. Bueno, perdón, compañera y compañeros, sí. Quería pasar el aviso de que este Zoom es un Zoom que puede llegar a cortarse en unos minutos y que vamos a pasar por el chat el link para retomarlo. Vale. ¿Sí? Dale. Nada más, eso quería agregar. Gracias. Bueno, hacemos el rico. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál fue el motivo por el cual no participaste en la película La Noche de los Lápices, que fue basada en tu libro, ¿no? Digamos, sí, ahí bueno, todo eso cuento bastante con detalles, eso sin que sea el eje. Pues yo creo que lo podríamos decir como por un lado una suma de malos entendidos, de parte de que no había conexiones de internet y ese tipo de cosas, y parte de los momentos de intolerancia que vivimos cuando empezó la democracia también, ¿no? Éramos muy duros todos. Y el tema es que yo al principio, o sea, lo de La Noche de los Lápices surge a partir del juicio de las juntas, en donde la primera declaración de Pablo Díaz, que cuenta el hecho, porque a mí me habían pedido que en vez de declarar en las juntas, declare para otro caso, para el juicio a Camps, que como iba a declarar también mi padre, que fue el primer policía que declaró contra otro policía, entonces tenía mucho peso esa declaración y dijeron, para la junta ya estaban las suficientes pruebas, me reservaron para otro juicio que se dio posterior. Entonces de ahí es que yo no declaré, pero nunca hubo una intención de no declarar, aunque era difícil en esos momentos. Y yo hasta ese momento era una detenida más, una vez que no teníamos nombre, nos fuimos poniendo nombres, ¿no? En esos momentos no existía la agrupación Abuelas, no existía la agrupación Hijos, éramos todas víctimas del terrorismo de Estado, en donde estuviste presa, estuviste en un centro clandestino o tenés un familiar desaparecido.
inclusive el término desaparecido, lo tuvimos que ir acuñando entre nosotros, ¿no? O sea, es un término que la Argentina hoy nos identifica, pero con mucho dolor. Antes no decíamos que estaban los compañeros desaparecidos. Yo tardé años en asumir que no iban a aparecer. Yo siempre pensaba que iban a estar en algún lugar, ¿no? La figura del desaparecido, nosotros ya lo tenemos internalizado, y lo tenemos ya sabido, pero fíjense que no deja de ser un horror eso, ¿no? De una persona que nunca más supiste nada. Entonces eso lo fuimos construyendo, y ahí entonces, cuando surge, yo era una ex detenida más, una detenida que había sido chica, presa, pero comparando con tantos horrores que yo vivía, a mí, por ejemplo, estando presa en Devoto, a mí me sensibilizaba mucho las mamás que tenían sus chicos, que algunos parieron ahí en Devoto, otros tenían los chiquitos que los tuvieron que dejar, y verlos a través de un vidrio, y no poder criar a sus hijos. A mí yo veía como que esos eran dramas, no el mío, porque yo siempre me ponía, bueno, yo tengo una vida por delante, ¿no? Para seguir haciendo, y aparte nadie depende de mí, ningún hijito. Después veía chicas que habían perdido sus padres, sus hermanos, entonces yo tenía tantos dramas alrededor, que era como que no vivía mi propio drama. Entonces, nunca lo consideré que porque era tan chica, era un drama en especial. Tardé muchos años en ubicar, quizás por cuando fui siendo más grande, ahí me empecé a ver en los jóvenes, y ahí tomás la dimensión de la barbaridad. Por eso cuando yo transitaba en las juntas y demás, no era un caso especial para mí. Cuando Pablo empieza a hablarlo, que fue por un lado así y demás, me menciona y demás, empezó a verse la crueldad. Pero por otro lado también se tenía que, en esos momentos, no se hablaba de la militancia, ni las madres de Plaza de Mayo hablaban de la militancia de los hijos, era una estigmatización en esos momentos, vos no podías hablar de que eras militante, porque borraba todo, cualquier cosa que vos denunciabas. Si vos te asumías como que eras militante de una organización, bueno, entonces que te hayan torturado, puesto preso y demás, estaba, bueno, vos te la buscaste, vamos a decir. Entonces, no se hablaba de la militancia. Entonces, de ahí que también en la narración del motivo de la detención, ¿no? Por estar en una agrupación, en particular yo y todos los chicos que están desaparecidos de la Unión de Estudiantes Secundarios, una agrupación peronista identificada con montoneros y demás, quedó diluida y se habló más de la marcha del boleto estudiantil, que fue en el año 75, que existió, pero fue una marcha más dentro de otras, ¿no? Y en el año 75. Pero yo siempre digo, a mí no me detuvieron por el boleto estudiantil, que estaba en la marcha atrás y demás. A mí me detuvieron porque eso fue como en octubre del 75, y yo seguí militando un año después. Éramos la agrupación, éramos la UENS de Bellas Artes y de otras escuelas, ¿no? O sea que ya nos habíamos enfrentado a la dictadura. Entonces nos detienen por ello, tomaron las cabezas y las militancias de las organizaciones estudiantiles. Entonces, no se decía de la militancia. Y a mí siempre me gustó un poco más hablar de la militancia, ¿no? Era como que yo sentía que no le podía robar esa historia. Yo particularmente era muy amiga de Horacio Húngaro. Horacio Húngaro, uno de los chicos desaparecidos, tenía un compromiso militante, era un cuadro político de la puta madre, y a pesar de los 17 años, ¿no? Entonces, a mí me parecía que no le podía robar esa historia, ni a ellos ni a mí, porque a pesar de mi corta edad yo tenía. Y si la sociedad no estaba preparada para escuchar, bueno, prefería hacerlo más reducido. Y ahí tuvimos algunas discusiones con ese enfoque. Y por otro lado yo ya me había casado, tenía una nena de 3 años, estaba embarazada con otra nena ya de varios meses, vivía en Mar del Plata, teníamos un teléfono fijo, nos llamábamos a la noche, hablábamos, ¿viste? Yo creo que con un café que nos hubiéramos tomado, todas posiciones duras, quizás yo rígida, la gente que hacía el libro y la película rígidos, nada que no se hubiera podido resolver con un café de por medio y charlar. Pero no lo hicimos. No lo hicimos, y yo quedé fuera entonces del libro, me peleé, inclusive, peleé feo. Bueno, ahí lo veo a Leo Moreno, a Leo.
bueno, te imaginas que yo me peleo, Leo, vos me conocés, así que me peleé, obviamente. Y bueno, y ahí después ellos siguieron y yo seguí con mi vida, mi historia, mi militancia, mi vida, mis relatos, hasta que, bueno, se fueron amalgamando de alguna manera, y inclusive María se va me contra felicitó con el libro, vamos a decir, bueno, fuimos reconciliando historias. Pablo después con el tiempo reconoció mucho más lo de la militancia, que en realidad esto, bueno, no eran momentos para decir lo de la militancia, pero sí que nos habían detenido por las cuestiones políticas. Yo entendí por qué no lo habían podido decir. Bueno, las cuestiones que ahí también se van haciendo, y que lo explico con mucho, porque yo digo, fue una historia, un libro que me cambió la vida. Para bien, para mal, no sé, me cambió la vida. Por eso también cuando escribí este libro fui muy, muy, muy cuidadosa, que si nombraba a alguien, lo nombraba en un contexto, o le di a leer a quienes los nombraba si estaban de acuerdo con lo que decía, porque a mí un libro me cambió la vida, ¿no? O sea, hizo de mi vida y de mi historia distinto. Con el tiempo no sé si fue para bien o para mal, pero te lo cambia, entonces no podía cometer, y sobre todo a veces que hablo con estudiantes de periodismo, hay que ser muy cuidadosos cuando alguien publica algo de otra persona, porque te da una impronta y te marca mucho, ¿no? Así que yo no pensé que yo iba, eso es lo que trato de explicar bien, yo nunca quise ser este personaje que soy, vamos a decir, que me fui convirtiendo. Yo era una presa más, y yo no creo que haya presas de más, presas de menos, detenidos más importantes, detenidos menos importantes, desaparecidos más importantes, desaparecidos menos importantes. Creo para todos el mismo dolor, podemos decir, y somos todas víctimas. Pero la historia indudablemente te va poniendo y te vas convirtiendo en determinadas cosas por posiciones, por palabras, por actitudes, y bueno, y tuve que aprender a convivir con esto, que no estaba preparada, no estaba preparada. Estaba preparada para denunciar, para ser testigo de juicios, pero no para convertirme en Emilce Moller, como digo yo. Por eso un relato se llama Emilce Moller y yo. Y ahí cuento esto, que me pasa cada 16 de septiembre. ¿Qué tal, Leo? Así que, ¿qué andas haciendo? ¿Estás por Escobar, Leo? Sí, sí, ahora estoy en ANSES, pero sí. ¿En Escobar? Sí, cuando ganamos en el 2015 nos vinimos todos para acá. Así que... Qué bueno, qué alegría verte. Sí, ahí le pasé tu teléfono a Vero porque para nosotros es re importante que estés charlando, y aparte sabíamos también que septiembre era un mes complicado para vos, pero nada, estamos con el ciclo de charlas que los pibes están organizando, y me parece que nada, tu visión acerca de la militancia estudiantil y después lo que fuiste reconstruyendo en tu proceso militante también es importante para que los pibes entiendan la perspectiva y obviamente cómo atravesaste la militancia a lo largo del tiempo. Así que nada, es un gustazo que estés acá. Un gusto verte, un pibe muy comprometido, como ustedes saben, Leo. Bueno, Emilce, nada, yo te escuchaba y se me venía a la cabeza, digamos, cómo era todo, digamos, vos hablabas de post, de la segunda etapa, digamos, de la reconstrucción de la historia, después de las detenciones, después de las liberaciones, y de todos esos compañeros y compañeras que no están, digamos, y que vos, digamos, tuviste la posibilidad de conocer. Y para nosotros es un momento importante lo que puedas llegar a aportar desde ese lugar, digamos, porque son nombres, son caras, que cada septiembre, cada 24 de marzo, son pancartas, pero, digamos, tu testimonio, que pudiste conocer a estas compañeras, digamos, es importante. No sé, si vos nos podías contar, digamos, alguna... Digo, no sé si como muy, muy amplio en el sentido, digamos, de cómo era una de estas compañeras, pero sí... por ejemplo, si nos podrías contar un poco sobre Claudia, sobre María. Sí, mi más amigo era Horacio. En el libro tengo todo un relato de Horacio, que es muy lindo, porque con Horacio nos conocimos a los 13 años, antes de la militancia.
y nos hicimos amigos, después te vas separando y nos reencontramos después los dos militantes, ¿viste? Cuando te volvés a encontrar con alguien en un mismo lugar, es como decir, está bien lo que estoy haciendo, ¿viste? Que por ahí te encontraste después en un centro de estudiantes de la facultad con un compañero del secundario y decís, ay, mira, los dos, ¿viste? Estábamos con la misma sintonía, bueno. Así que de Horacio escribí un relato donde era el más amigo mío, en donde las ausencias de Horacio, era un pibe narigón y pecoso, y donde veo cada pecoso y ahora que ya soy vieja me quiebro emocionalmente porque es como verlo a él, ¿no? Y con esa cara de nene y cada 2 por 3, las hermanas son muy militantes, entonces están siempre, bueno, cada 2 por 3 encuentran una foto y discutíamos porque yo soy del club de gimnasia y él era de estudiantes y nos peleábamos, entonces el otro día estaba el carnet del club de estudiantes con una cara de nene, y era eso, ¿viste? Que claro, uno, ¿viste? Como vos recordás a las personas jóvenes como un par tuyo, pero ahora lo ves y te enternece. Claudia, bueno, yo siempre con Claudia tengo así como una cosa, mi visión de Claudia no era la que contaba a veces el hermano, ¿no? Yo con el hermano que ha contado, yo no la veía tan belicosa. Para mí Claudia era más apocada, y Claudia tenía un vozarrón muy grande, ¿no? Un vozarrón muy fuerte, que había una periodista de radio de una voz muy sensual que se llamaba Nucha Mengual, entonces le habíamos puesto sobrenombre Nucha en forma irónica, porque el tema era que nosotros hacíamos reuniones a veces que nos prestaban, a veces unas veces las hacíamos en el garage de mi casa, pero que mi papá, que estaba ahí más adelante, no sabía que estábamos ahí reunidos, por ejemplo. Le decíamos, tenemos que hablar bajito, y por ahí Claudia, pero te vamos a matar, Claudia, qué sé yo. Ella absorbía mucho porque venía de una familia militante, de sus padres, padre intendente, peronista, el hermano y demás. Entonces, si bien era más chica, venía con un bagaje cultural, una peronista, era sentimentalmente peronista. Yo, que venía de una familia gorila, había sido intelectualmente peronista, o sea, es decir, que yo no sabía cantar la marcha peronista, por ejemplo, porque, claro, al no estar en la familia, nada, después no sabía, y cuando fui a una marcha de entrada no la aprendés, y bueno, Claudia, por supuesto, era el sentimiento peronista caminando, ¿no? O sea, que esas cosas, y muy sensible, muy sensible para todo, y siempre dispuesta a hacer las cuestiones. Demasiado arriesgada, más de una vez yo, que era más grande, como un año más grande, bueno, la rigoreaba más, ¿no? O sea, bueno, no, Claudia, esto no, o sea, nosotros teníamos que manejar mucho la seguridad, por ser tan jovencito, mucho la seguridad. Nosotros se imaginan, sin WhatsApp ni nada, entonces vos te tenías que encontrar en determinada esquina a determinada hora, ¿no? Y si ustedes hablan con la gente de los 70, dicen 5 minutos te costaba la vida, ¿no? Ya van a ver muchos de los 70 muy puntuales, que a algunos nos ha quedado ese tipo de cosas, porque vos decías a las 5 de la tarde en tal lugar. Y era a las 5, porque tardabas un poco y no sabías lo que podía pasar, porque podía estar la cita que se llamaba la cita cantada, es decir, que alguien había dicho que ahí te ibas a juntar, entonces tenías que pasar rápido. Después, por otro lado, no teníamos que hacer lío, que te podían llamar la atención por un cana o un milico, qué sé yo, por patear un tacho de basura, te das cuenta. Esas cosas nosotros teníamos totalmente prohibidas. Las jodas adolescentes nosotros las teníamos totalmente prohibidas, porque no podíamos arriesgarnos. Que a vos, por patear un tacho, te venga un cana y te levante, y ahí se dan cuenta que eras militante y listo, ¿no? Y a veces Claudia, claro, tenía 15 años, 14, 15 años, ¿viste? Entonces, obvio, gritaba, se reía, bueno, entonces en ese momento yo era un poco más grande, la ponía más en caja. Y después María Clara Ciocchini, a su vez era más grande que yo, porque María Clara no era del secundario. María Clara vivía en Bahía Blanca, tenía sus hermanas militantes, y por problemas de seguridad en Bahía Blanca
vino trasladada a La Plata. La verdad que no sé quién se le ocurrió traerla a La Plata porque era el peor lugar donde podía estar, ¿no es cierto? Y entonces se anota, no sé si en un nocturno, en un terciario, en una técnica, y se pone a militar en la UES, y entonces se incorpora. Y se hicieron muy amigas María Claudia y Clara Ciocchini. Clara era más grande, dura, sí, ahí ya sí, ella a su vez, Clara me rigoreaba a mí, porque sí, tenía un año más que yo, pero parecía 20 más que yo, ¿viste? Una responsabilidad total y demás. Entonces, bueno, ella muy, muy, muy dura. Después con Claudio Racero y le digo Racero, o sea, le decíamos Calibre, y Claudio de Hacha no tenía tanta relación, eran de los ámbitos así de vernos y demás, buena onda, pero no tenía. Y después que sí, con quien conocía también mucho era Panchito López Muntaner, que era el más chico, y era súper responsable, era un pibe divino. Y bueno, y el tema es que en la detención yo compartí la celda hasta el 23 de septiembre, del 17 al 23 de septiembre, cuando yo llego a la celda de Arana. En la celda, que había otras personas, estaba Claudia y María Clara. Y ahí que yo me había enterado que las habían detenido ese día, y bueno, ahí las encontré, y también enseguida reconocí a Horacio, ¿no? A Horacio Húngaro en ese mismo centro de detención. A los otros chicos, no, al no tener tan conocido, tan el nombre y demás, después me di cuenta y nosotros estuvimos, bueno, el que estaba ahí también era Gustavo Calotti, que es el otro sobreviviente. Gustavo era muy amigo mío también, así que enseguida lo reconocí. Y nosotros estuvimos desde el 16, yo llegué el 17 de septiembre en el Pozo de Arana, estuvimos hasta el 23 de septiembre. El 23 de septiembre nos llaman a todos, se vacía Arana, nos suben a unos camiones, celulares se llaman, nos suben a todos, empezamos a andar, y en un momento para el camión, dan una lista de nombres, ahí se baja María Claudia, Clara, bueno, todos los chicos que hoy están desaparecidos, paran ahí y otros seguimos. Y ahí se nota que ahí estuvo el destino, y después por Pablo y otros nos enteramos que estuvieron en el Pozo de Banfield los chicos, ¿no? ¿Sabés, Leo, que ahora estoy viviendo acá, vivo en Buenos Aires, y una nueva pareja que tiene la casa en Escobar? Así que los fines de semana vamos para Escobar. ¿Sabías eso? No, no sabía. Bueno, avise cuando pase la pandemia, así hacemos una presencial. Pero, eso, sí. Así bueno, que ando. Lo que es el destino también. Así que sí, ando por la zona de Escobar. Está muy bien. ¿Por dónde están? Sí, en un country, en el Club Náutico Escobar. Ah, está bien. Ahí, sí. Está muy bien. Así que somos varios kirchneristas ahí. Hagan fuerza ahí, porque... Ahí está Cristina Álvarez Rodríguez, tiene una casa. Hay un montón de compañeros y compañeras que se vienen para estos lados ya, así claro. Así que en el pleno country ponemos la marcha, nos juntábamos, antes de la pandemia nos juntábamos y poníamos la marcha peronista, hacíamos bocinas cuando eran los actos, nos van a echar. Pero cuando piensen en las políticas, piensen que en esos lugares también hay compañeros. ¿Ves? Está muy bien. Emiliano Quinteros también vive ahí en el mismo lugar. Sí, así que nos juntamos y nos saludamos, así yo que no conocía a nadie de paso, y nos saludamos así, me da una risa en pleno country. Hacé la contraseña ahí. Claro, sí. No sé si retomo lo que estábamos charlando un poco. Sí, así cerramos un poco de los chicos. Bueno, sí, yo decía que ahí los chicos ahí bajaron en el Pozo de Banfield, es lo que se conoció. Y siempre fue extraño, y yo todos los días pensaba que estaban Devoto, y digo, bueno, lo llevaron hasta otro centro y después vuelven, y después vienen, ¿no? Porque nunca hubo un indicio de por qué pasó lo que pasó, ¿no? Con ellos, ¿no? Y hablando de, bueno, justamente ahora estamos estoy más sensibilizada, porque la semana pasada empezó nuevamente el juicio
al pozo de Banfield, al pozo de Quilmes. Otra vez voy a ser testigo de ese juicio. La otra vez acaba la cuenta, empecé, el primer testimonio lo di en el año 86, ahora sigo testimoniando. Y no se sabe nada de los chicos, ¿no? Entonces cuando se habla del pasado, y sobre todo algunos que, no en el caso de todos ustedes, pero para que tengan elementos en las discusiones, cuando dicen, bueno, pero eso ya pasó, o bueno, pobres viejitos, ¿viste? Le digo, no, en la medida que, si me dicen dónde están los cuerpos, puedo entender algo, pero todavía no dijeron nunca dónde están los cuerpos, ¿no? Y viven, todos los que saben dónde están, Echecolás y compañía, todos saben dónde están los cuerpos de los chicos de la Noche de los Lápices y no lo dijeron. Por lo tanto, hay ocultamiento del cuerpo, y es un delito, por eso se considera delito de lesa humanidad que está vigente. O sea, que cada vez que yo hablo, le digo, en estos momentos se está cometiendo el delito de omitir pruebas de dónde están los cuerpos, ¿no? Algo tan mínimo que podría llevar un poco de tranquilidad a la familia, lo mismo que decir dónde están los nietos, y no lo hacen, ¿no? O sea, no lo hacen. Entonces, de allí es que ese pasado, digo, no ha pasado, es presente en todo momento, y se nos cuela ese pasado todo el tiempo en el presente, que bueno, un poco cierro esto que yo decía, que por qué hay que hablar de ese pasado, porque ese pasado no ha pasado, y todos esos pasados se conjugan en nuestro presente, y es así como tenemos que entender nuestro presente. Porque si bien para ustedes que son jóvenes, 40 años es un montón, para un proceso político, social, es apenas ayer, y entonces de ahí es que estamos viviendo el presente. Ahí hay alguien abierto, ¿no? El presente todavía con esos pasados muy a flor de piel, por eso hay que interpretar ese pasado cada vez con elementos, ¿no? Bueno, gracias, porque me parece que es re importante poder, digamos, tener en cuenta esto, el ejercicio de la memoria principalmente, y tener presente las banderas de lucha que son, digamos, ni olvido ni perdón, que a veces, digamos, suenan fuertes, pero que son tan necesarias, digamos, tener en cuenta. Bueno, y en ese sentido, como pensándonos a partir, digamos, de esa militancia de los 70, y todo el recorrido que ustedes tuvieron que, digamos, soportar para que nosotros, digamos, y otras generaciones podamos, digamos, tener un espacio de democracia, de decisión. En ese sentido, creo que, digamos, a una buena parte de las nuevas generaciones nos ayudó tener la posibilidad de un tipo como Néstor en esta parte de la historia. Digo, y ahí la pregunta, digamos, me parece que va un poco para qué lado, o qué banderas, digamos, cómo esas banderas que vos levantabas en los 70, pudiste resignificarlas a partir de la llegada de Néstor y de Cristina, y, digamos, y los compañeros que venían, digamos, a reivindicar todas esas banderas de lucha, pero principalmente la reconstrucción de la memoria y de todo un proceso que se venía, digamos, transformando. Con la llegada de Néstor, digamos, se pudo llevar adelante con políticas públicas. Sí, yo voy a estar eternamente agradecidos a Néstor y a Cristina, ¿no? Justamente entre los agradecimientos fue del libro a Néstor y a Cristina. Yo no hubiera podido escribir ese libro seguramente sin Néstor y Cristina. ¿Por qué? Porque además de todo lo que conocemos nosotros como ciudadanos, y yo creo que no es de todos los que estamos acá, no necesitamos, porque nos ponemos hablar de Néstor y nos ponemos a llorar, pero aparte porque si estamos acá en este espacio es porque lo comprendimos todo políticamente, la visión, ¿por qué para nosotros es tan importante? Primero, porque pusieron la agenda de los derechos humanos como agenda de la política. Y algo tan trascendental como la posibilidad, la derogación de las leyes de obediencia debida, punto final, y la posibilidad de que
hagan los juicios, por eso yo ahora que decía voy a testimoniar, y bueno, no estoy feliz, pero siempre, porque testimoniar es difícil, es duro, pero como ciudadana es mi responsabilidad, y pensando en las nuevas generaciones es mi deber, y se puede hacer porque pienso todos los años que pedíamos un juicio y no los pudimos tener por la política que nos cerrara la puerta. La política nos abrió la posibilidad de juzgarlos, y entonces las nuevas generaciones no es lo mismo, yo digo, y como educadora digo que caminar por la calle libre de genocidas también es calidad educativa eso. Eso también es calidad educativa, es calidad de ciudadanos, no compartir los espacios con los genocidas. Eso no es fundamental, y fíjense que como país el proceso que podemos hacer es muy importante. Miren todos otros países que pasaron dictaduras que no hicieron estos procesos y sin embargo, y no les fue bien, ¿no? O sea que estoy convencida de que este proceso que permitió Néstor y Cristina con los juicios es absolutamente sanador, reparador, y hace los cimientos de una democracia auténtica, sana, limpia, y que nos va a permitir avanzar. Pero por otro lado, fue la recuperación de la política, y para nosotros los militantes de los años 70, que teníamos banderas políticas, pero habían quedado opacadas. Entonces nosotros, antes que me preguntaban cómo eran los centros clandestinos, cómo era la tortura, cómo era esto, pero no me preguntaban esta parte, cómo era la militancia, cómo era la reconstrucción estudiantil, qué banderas políticas tenían. Entonces se narraba los años 70 como ese horror, todo eso que es cierto, pero quedaba de lado la política. ¿Por qué habíamos empezado a militar? Para un país mejor, porque queríamos la educación pública, queríamos la salud pública, porque creíamos que en la repartir el 50-50, hablábamos de todo eso. Todos esos términos que si ustedes supieran lo que era el menemismo, éramos como una reliquia que nadie te entendía. Acá veo gente por ahí más grande, por ahí me entienden. Yo me acuerdo que cuando fueron, vos que estás en ANSES, las FGJP privadas, viste que todo el mundo tenía la jubilación privada, en la universidad yo me quedé en la de reparto, y mis compañeros me decían, ay, pero te vas a morir, bueno, ustedes van a tener mucha plata y me van a pagar el geriátrico, les decía, ¿no? Yo digo, no entendían cuáles habían sido los motivos de la militancia. Mis hijos no entendían necesariamente cuando yo les decía, yo quería un Estado presente. Esa frase que nosotros ahora la tenemos tan en el corazón, un Estado presente, y sabemos lo que son las políticas públicas, y sabemos lo que es qué es la política, eso no lo teníamos antes, hasta después con el menemismo, con el 2001, con los radicales, todo eso. Entonces quedábamos como unos nostálgicos que nos respetaban, inclusive los que respetaban los derechos humanos, nos respetaban, porque bueno, habíamos sido coherentes, pero nuestras ideas habían quedado diluidas. En cambio ahora, este encuentro, esta agrupación, no estaría todo esto desde la política. Y se reivindicó la política, y ahora entonces hablan, sí, del Senado, del Congreso, bueno, es la política, y hasta se dan el lujo de denostar la política, vamos a decir, pero entonces a nosotros se dieron, además, es como una reivindicancia, todos los compañeros que dieron su vida, en donde no estaban equivocados respecto de lo que querían, respecto de las políticas, ¿no? Los hospitales públicos, la educación pública, trabajo para todos, la dignidad de los trabajadores, que tengan todos un plato de comida, todo eso, que suena tan elemental, hubo que pasar todo esto para que se reconstruya, y todavía sigue en pugna, ¿no? Obviamente, porque no todos creen esto, pero fue ahí que para nosotros los militantes de los 70, Néstor y Cristina, nos devolvieron eso, ¿no? Nos devolvieron la posibilidad de narrar la historia desde la política y no únicamente desde la derrota. Nada más y nada menos. Por eso yo agradezco en el libro, porque me permití meter partes de la política, de todo, y no lo hubiera podido escribir sin ellos. Así que ahora nos toca un camino, sobre todo las nuevas generaciones, de seguir luchando y encontrando las nuevas agendas de lucha que seguirán encontrándolas, ¿no? O sea, el bienestar de todos y la inclusión social es
el marco general. Después vendrán cada una de las cuestiones particulares que según las épocas se irán asumiendo, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas para lograrlo? Bueno, la verdad que nada, es un placer escucharte. La verdad, como militante, escuchar tu historia y saber lo que viviste. La verdad que, bueno, se acerca una fecha importante como el 17 de noviembre, el Día del Militante. Quisiera saber cómo representa en vos esa fecha tan importante, en lo personal, por todo lo que viviste. La verdad que, nada, queríamos escuchar eso. Hay una frase, hay una parte del libro que se conoció que se llama, un relato que se llama La siesta. Y surgió de una charla que una compañera de la UES, de Rosario, estábamos en una charla y me dice, señora, ¿qué es militar? Y a mí me salió, es no dormir la siesta. Ser militante es no dormir la siesta. Eso es ser militante. Y ahí, bueno, fui contando qué era la militancia, y era que los sábados, mientras mis compañeras dormían la siesta, porque se preparaban para el baile, para salir después, uno estaba con los carteles, estaba con la reunión, estaba con esto, que llovía y te mojabas, iba a la reunión, y porque se iba a discutir un tema que era importante, y todos los temas siempre son importantes, y nunca dejas de ir a tal cosa, y si uno te necesita, y el otro para otra reunión, y vamos a ayudar, y el día del niño, y los comedores, y el día de la madre, y esto y lo otro, y bueno, y después cuando estuve en la gestión pública leo siempre una cosa y vamos al otro y esto. Y la siesta, no dormimos nunca la siesta, ¿viste? Y justo cuando escribía eso era el macrismo, ¿no? Que medio ya era un momento que justo recién estaba empezando el macrismo, que ni siquiera sabías para dónde tenías que militar. Yo no, pero dormir estas siestas no me gustan, estas siestas de nada, no, estas no me gustan, ¿no? Y de golpe empezamos y otra vez dejamos de dormir la siesta. Ahora que me jubilé, reconozco, duermo más, pero vamos a decir, yo creo que ser militante es esto, es no dormir la siesta, y con eso me parece que ustedes me entienden, porque veo cabezas que me dicen así, es sintetizar que está siempre para el otro, ¿no? La frase de la patria es el otro, es hermosa, estamos siempre con el otro, eso es ser militante. Estar ahí pensando en el otro porque vos te sentís responsable de que sos la voz del otro. A mí me pasó que además de ser militante, al ser, sobreviviente, sentí siempre esa responsabilidad de ser la voz de los que no pueden hablar, ¿no es cierto? De tener eso de que tener que contar lo que les pasó. Esa fue como el eje de la militancia, más la militancia política y social, así que esa se va sosteniendo, ¿no? Pero muy, muy contenta de ver las nuevas generaciones cómo han abrazado la política con nuevas agendas, como digo yo, la del feminismo es interesantísima, la visualización de las mujeres. Bueno, el otro día un grupo con esto la voy cortando, un grupo de chicos me invitaron a un encuentro de todos, de centros de estudiantes, me leían el temario. Conectividad, ambiente, feminismo. Digo, la verdad que yo no hubiera tenido ninguno de todos esos, vamos a decir, en aquellas épocas. Y eso está bárbaro, quiere decir que con los mismos objetivos se reactualizan de acuerdo a las nuevas realidades, que son distintas, pero en la medida que siempre haya alguien sufriendo en nuestro país, ahí tenemos que estar. Ahí somos todos militantes, porque eso nos duele. Así que es eso, chicos y chicas y chiques. Bueno, la realidad es que lo último que dijiste me parece que es, digamos, nosotros teníamos, la pregunta que seguía era qué mensaje le dejás a los jóvenes, y creo que lo que acabas de decir resume todo, porque creo que, digamos, siempre que haya una persona que tenga una necesidad, digamos, como militantes tenemos la obligación de estar ahí presentes, como lo venimos haciendo todo este tiempo, y la pandemia yo creo que también nos puso en ese lugar de tener que estar con el otro. La patria es el otro. Sí, digamos, exacto.
Yo simplemente sí. No, te escucho. No, yo no digo mensajes ni nada, lo único que como militantes y a mí también vamos a complejizar estas situaciones en el sentido de que por supuesto nosotros hablamos entre nosotros, pero lo más importante es que como tenemos que hablar con el otro, ¿no? Hoy en día, y está muy difícil hablar con el otro. Hay muy poca escucha y eso es lo que más me preocupa, ¿no? Porque es distinto a mi época. Y la verdad que no tengo elementos, no sé bien cómo se hace, pero yo creo que tenemos que volver a cosas muy básicas, como empecé yo con la militancia, en donde yo estaba en otra punta de la cuestión ideológica, antiperonista, gorila y demás, y sin embargo yo era sensible con las personas, y fue desde allí que los compañeros tuvieron la visión no de convencerme desde el lado del peronismo de entrada, sino convencerme de que la caridad no servía, sino que se podía transformar. Y me parece que ese es el camino cuando tenemos alguna empatía con alguna persona, tratar de llegar desde lo humano, por ahí no desde entrada desde lo político, porque fue un camino que lo hicieron conmigo y dio resultado, ¿no? Entonces digo, para no cometer errores de que por ahí uno antepone mucho la política, la cuestión así más dogmática de entrada, y por ahí me parece que son tiempos en donde ir a lo humano, porque lo que está fallando con muchas personas en estos momentos es lo humano, ¿no? En donde a los pobres los estigmatizan, al otro no lo quieren, putean por los bolivianos y los paraguayos, o sea, mucho odio con el otro, ¿no? Con el otro distinto, la estigmatización del otro distinto. Y nosotros tenemos que tratar, bueno, de hacer esa empatía y esa cuestión de sentimiento por el otro. Me parece que ese es el objetivo importante de los militantes y de a poco, después la formación política, de a poco, pero tenés que tener esa base mínima de esto que hablabas recién, que lo decías también, de el sufrimiento por el que menos tiene y porque está sufriendo. Esa es la base. A partir después de ahí construimos y discutimos política y demás, pero si vos al otro lo ves como el enemigo o el culpable de tus males, está difícil para empezar a hablar. Bueno, y como para ir cerrando, teníamos algunas palabras para preguntarte, digamos, la idea es que nosotros te podamos plantear algunas palabras y en base a eso vos nos puedas decir, digamos, qué es lo que representa para vos. Y la primera, que digamos un poco pudimos hablar, pero que siempre está bueno poder retomarlo, es ¿qué representa para vos la palabra familia? Y familia es la complejidad ideológica por un lado, pero el sentimiento fuerte por el otro, y la familia que formé, mi sostén. Bueno. Y después, digamos, bueno, militancia, que es otra palabra que de la que estuvimos hablando bastante. Militancia es esa, acuérdense, no dormir la siesta. No dormir la siesta, sí. Y en eso creo que la mayoría nos identificamos. Por eso, acuérdense que hay que democracia. Y democracia es una palabra que aprendí a quererla, a defenderla, y sobre todo es esto, ¿no? A defenderla y a darle densidad. O sea, no es solo un voto, ¿no? Hay que darle densidad institucional a la democracia. Y disfrutarla, pero también saber que siempre está en jaque esta democracia. Así que hay que defenderla siempre y valorarla. Bueno, eso básicamente era lo último. La verdad que, nada, como joven militante, fue un placer escucharte. Gracias por aceptar esta entrevista con la compañera Maru. Espero que verla un día y poder hablar. Seguramente. Sí, un día Zoom y poder, nada, compartir algo diferente. Así que nada, le mando un abrazo grande y nada, gracias a todos los compañeros también que se conectaron y escucharon esta charla. La verdad que fue un placer y estaremos viendo pronto.
Muchísimas gracias a ustedes, muy interesante la entrevista, muy interesante las preguntas y los veía a todos muy atentos y eso se agradece muchísimo, así que Vero, gracias por tu insistencia, una alegría Leo verte, así que ya nos seguiremos viendo compañeras y compañeros y compañeres, me falta todavía aprender. Un abrazo. Saludos al compañero intendente. Gracias, Emisa. Gracias. Abrazote. Gracias. Gracias, abrazos. Adiós, abrazos.